nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, porque, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Señor, te damos muchas gracias, porque a través, Señor, de tu palabra, tú siempre hablas a nuestras vidas. Te pedimos que en esta noche, Señor, no sea diferente, sino que tu palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones. Señor amado, a que haya un rema para cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Ay, hermano, no sé si a ustedes lo emociona, pero es uno de los pasajes bíblicos que a nosotros nos emociona de una forma, hermano, tan grande. Quiero contarle que de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, el evangelio de Juan es el que pone más énfasis en el origen divino y eterno de Jesucristo. El evangelio comienza por afirmar: antes de que todo empezara, ya existía aquel, que es la palabra. Dijo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron. Hermanos queridos, él vino a este mundo, no vino a servir, sino que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y gloria al Señor por eso, hermano. Qué maravilloso es poder pensar, hermanos, que Dios nos ama y que nos ama de tal forma, de tal manera nos ama, hermano. Si nosotros miramos el evangelio de Juan, todo el evangelio de Juan se resume al capítulo 3, el versículo 16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda. Ese es el evangelio de Juan. Se resume en eso, hermano. Pero este pasaje es un pasaje tan lindo, hermano. Recordémonos que la costumbre no habían comedores como ahora, altos, sino que habían mesas bajitas, o sea, eran cojines los que se ponían abajo, y todos los discípulos estaban en esta cena, estaban discutiendo quién ocuparía el lugar en el reino. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos? Y Jesús le estaba dando una respuesta al lavar los pies de sus discípulos. Él les decía: acuérdense que estaba María, la madre de Juan y Jacobo, ellos querían
tener un lugar en el reino. Quería que el Señor sentara uno a su derecha y el otro a la izquierda. ¿Y qué hace el Señor? Llama Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos. Le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hermano, y cuando habla de niños, nosotros podemos darnos cuenta que los niños pueden estar peleando, pero a los minutos están todos contentos. A los minutos están todos jugando otra vez. Eso es lo que nos quiere decir la palabra, hermano. Que no guardemos rencores, que no tengamos ningún rencor con nadie, que aprendamos a perdonar como los niños, gloria al Señor. Gracias, Señor. Ahora comenzamos, hermano. Era el día anterior a su muerte. Pero en vez de preocuparse por el trago amargo de la cruz, se sentía lleno de amor por sus amigos. Recuerde que los discípulos eran sus amigos. La enseñanza del lavamiento de pies fue una lección audiovisual que utilizó con ellos para mostrarles su humildad, su amor y su deseo de que nosotros vivamos una vida santa. Aquí, hermanos, se hace clara la omnisciencia de Jesucristo, que todo lo sabe. En este caso, Él reconoce que ha llegado su hora. Qué tremendo, hermano, qué complejo para Él, que sabía todas las cosas, que sabía lo que le esperaba. Pero dice la Biblia, los amó hasta el fin. Es decir, en el grado máximo, con perfección, con un amor total y con plenitud. Está a punto de mostrarles una lección y comienza revelando la forma y alcance de su infinito amor. Todo se desarrolla en un clima de una gran carga emocional, ya que el Señor sabía, por tanto advierte a sus discípulos de la inminente traición de Judas. Advertimos en estos versículos la pugna entre dos reinos. El reino de las tinieblas que el mismo Satanás impulsaba a Judas poniéndolo en su ser el plan de traición. El reino de las tinieblas solo puede imponerse, hermano, por el engaño, la violencia y el resentimiento, por la falta de perdón. Pero el reino de Dios, este es el reino que triunfa por el amor, por la humildad y por la justicia. Ese es el reino de nuestro Dios. Gloria al Señor. El Padre había entregado todas las cosas en sus manos de Jesús, prueba de su infinito poder y autoridad. Jesús entonces, en virtud de lo que Él era y del amor que tenía por los suyos, se dispone a un acto de servicio, lavar los pies de sus discípulos. En aquel tiempo, hermano, en Palestina, lavar los pies era un acto importante y necesario. Las calles no estaban empedradas ni pavimentadas. Además, todo el mundo usaba sandalias. De manera que cuando una persona llegaba a una reunión hogareña, por más que se hubiese bañado antes de salir, llegaba con los pies sucios. ¿Por qué? Por el polvo del camino. A los esclavos y a los siervos se les asignaba la ingrata tarea de lavar los pies a los huéspedes cuando estos llegaban a la casa del anfitrión. En esta ocasión, Jesús y sus discípulos habían tomado prestado un aposento para comer juntos. Pero ninguno de los discípulos quiso lavar los pies de los demás. Solo Jesús estuvo dispuesto a realizar esta tarea. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ungido de lo alto, hermanos, humilla ante ellos, como dice Filipenses, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo el mundo confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Gloria al Señor, gloria sea al Señor. Hermano, Jesús toma el lebrillo, una jarra de agua y una toalla y comienza a lavarle los pies. Observemos el proceso de preparación. Se levantó, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y puso agua en el lebrillo. El lavamiento que Jesús llevó a cabo fue el resultado de una mente preparada y dispuesta para el servicio. Si observamos la mente de Pedro, vemos un abismo entre la perspectiva del Señor y la del discípulo. Pedro, con su mente carnal, no comprendía la actitud de servicio por parte del Maestro. Pedro aún no tenía una mente transformada, capaz de comprender los propósitos de Jesús. El lavado de pies era un acto necesario. Tener los pies sucios durante la comida era una actitud casi grosera. Hoy nos sentamos en silla, escondemos los pies bajo la mesa, pero en aquellos tiempos los pies estaban muy próximos a la nariz de la otra persona. Al lavar los pies, hermano, de sus discípulos, Jesús da una lección que va más allá de haber estado dispuesto a realizar un acto de servicio. Llevó a cabo un acto simbólico de la purificación del alma, el espíritu, de la mente y del corazón de sus amigos. Todos en ese aposento tenían los pies contaminados y debían ser limpiados. Ese polvo de la calle simboliza la impureza que cada día enfrentamos en el mundo. Aunque tratemos de agradar a Dios en todo, oímos cosas que no queremos oír. Vemos cosas que no habíamos planeado ver. Pero es así la vida, hermano. Muchos cristianos se enfrentan a tentaciones en sus lugares de trabajo y es imposible evitar la contaminación. Un acto deshonesto, un pensamiento impuro, una palabra mentirosa, una actitud hipócrita. La oración debiera ser: Señor, me he contaminado al caminar por la vida, quiero sentarme a la mesa contigo y tener comunión con mis hermanos, pero no quiero sentarme con los pies sucios. No, Señor. La Biblia nos dice que si amamos, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. El Señor nos insta a una vida limpia. Gloria al Señor. Imaginémonos a Jesús lavando los pies de aquellos hombres. Yo creo, hermano, que ninguno se animaba a decir palabra. Tal vez estaban demasiado avergonzados porque el maestro estaba llevando a cabo la tarea que a falta de un siervo le hubiera correspondido a ellos, pero que por orgullo ninguno había realizado. Aquí aparece Pedro, hermano. Tenía los pies sucios, pero también tenía un corazón desafiante y rebelde, pues responde: yo, dice, no permitiré que me laves los pies jamás. Así le dice. El Señor, que le contesta: Pedro, si no te lavare los pies no tendrás parte conmigo. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Reacciona, se da cuenta y le dice: no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Contesta con el mismo espíritu que había mostrado en el versículo anterior, hermano. Él necesitaba un cambio de mentalidad. Sin embargo, también había en Pedro una gran dosis de vergüenza y bochorno, pues no podía aceptar que el maestro hiciera una tarea tan humillante. Imagínense los pies de una persona anciana. ¿Cómo están los pies de una persona anciana? No están bien, ¿no es cierto? Tienen dureza, tienen callos, tienen muchas cosas. Dios bendiga a Jonathan. ¿Dónde está Jonathan por ahí? Dios lo bendiga grandemente, que él tomó esta profesión, hermano, y ayuda a muchas personas a aliviar sus dolencias, porque es una tremenda bendición, hermano, que alguien pueda hacerte los pies. ¿Ah? Entonces, qué lindo es, hermano, esto. Pedro comprende la trágica realidad de su condición. Señor, no me dejes de lado, quiero tener parte contigo, no me abandone.
La advertencia a Pedro es también para cada cristiano. Si nos negamos a la limpieza diaria, estaremos como el libro ese que está en el estante que nunca nadie lo saca, o como el recado que nunca nadie nos dio. Y nos dicen, oye, pero si yo te mandé un recado, pero a mí nadie me lo dio. ¿Se fijan? ¿Le ha pasado alguna vez a usted o a mí nomás? Sin esa limpieza, hermano, continua, seguimos siendo hijos de Dios, pero no tendremos poder en nuestra vida ni podremos serle agradable. Jesús le responde, no es necesario lavar la cabeza ni las manos, ya que quienes han sido bañados solo necesitan lavarse los pies. Cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, es bañado espiritualmente. Es comparable al que toma una ducha, un baño con abundante agua y jabón y queda limpio. Porque recordemos que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hemos sido purificados y lavados con la sangre de Cristo una sola vez y para siempre. Para siempre, por la fe. Dice Romanos, nos dice que por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pies se ensucian en el camino de la vida, pero la confesión del pecado a Dios y a los hombres hace que quedemos con los pies lavados para seguir adelante en la obra del Señor. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El poder del pecado nos aflige, nos molesta, nos persigue y procura hundirnos día a día. Pero el remedio, hermano, es Jesucristo morando en nosotros. Esa extraña fuerza que nos arrastra hacia lo malo tiene que ceder, tiene que parar ante la presencia de Cristo en nuestro ser. Someteos pues a Dios, someteos a pues y resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero tenemos que someternos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Juan el Bautista dijo, no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Pedro tiene que haber pensado, van a lavar mis pies, esas manos que con un leve toque han limpiado leprosos, han dado vista a los ciegos y han levantado los muertos. ¿Por qué no me levanté yo y le lavé los pies? Pedro no podía soportarlo, no podía entenderlo. Pedro, no lo entiendes ahora, le dice el Señor, pero lo vas a entender después. Así muchas veces nosotros, hermanos, los creyentes, pasamos por experiencias que no entendemos, pero después entendemos que fue necesario pasar por esto para llegar a donde estoy. Fue necesario pasar todo eso para llegar al día de hoy. Aprender de nuestros maestros a ser humildes de corazón. Maestro y Señor, es nuestro Redentor y Salvador, nuestro profesor, nuestro instructor, hermano, nuestro gobernador, nuestro Señor y nuestro amo. Gloria al Señor, el Kyrios de nuestra vida. Gloria al Señor. Él nos enseñó a lavarnos los pies unos a otros. Él nos enseñó, porque dijo, porque ejemplo os he dado. Jesús emplea el método pedagógico. El ejemplo. No tenemos excusa para no ser buenos alumnos al tener un maestro tan excelente. No podemos ser malos alumnos, hermano, porque nuestro maestro es un maestro excelente. Les está queriendo decir, lo que yo he hecho con vuestros pies sucios, eso mismo debéis hacer ustedes con las almas sucias del pecado, lavadlas. Lavan las almas del pecado. Engañoso es el corazón. Dios nos conoce y sabe cuál va a ser nuestro actuar en determinadas circunstancias. Recuérdese que Dios nos conoce y Él sabe cómo vamos a actuar. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y les dice Él, un mandamiento nuevo os doy. ¿Era nuevo el mandamiento? No, era muy antiguo. Les dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Qué lindo, hermano, qué maravilloso es el Señor de nuestras vidas.
Y hoy día, en esta noche, hermano, podemos mirar, estamos dispuestos a caminar, a ensuciarnos las manos, a caminar por el sendero de la humildad. Yo creo que a todos nos falta ser humildes, hermanos. Incluso cuando ello signifique romper con nuestra comodidad y con nuestras expectativas. El orgullo nos impide ser verdaderamente servidores. Todos los días nuestro orgullo, hermano, hay que decirle, Señor, aquí está mi orgullo, aquí te lo presento en la cruz del Calvario. En este humilde acto de lavar los pies encontramos el mensaje central del Evangelio. Jesús, el mayor líder de la historia, lava los pies de sus discípulos. Por eso este mensaje se llama el amor en acción. Cuando uno ama, actúa, ¿no es cierto? Y esta lección, hermano, nos invita a transformar nuestras vidas, a derribar las barreras del ego y a vivir en comunión, reflejando la luz de Cristo en nuestras vidas. En cada gesto cotidiano, en cada gesto, en el ejemplo del Maestro que nos inspire a caminar cada día con la humildad y con la determinación de servir a los demás. Siempre va a haber algo que hacer por los hermanos, siempre, hermano. Así que en esta hora yo le doy muchas gracias al Señor por su palabra y les pido también que nos pongamos en pie. Jesús no predica desde un púlpito, si ustedes se fijan, predica desde el piso. Predicó desde el piso, porque el verdadero amor se manifiesta en acciones, no con solo palabras, con acciones. No solo lavó los pies de sus discípulos, sino que lavó los corazones con cada gota de agua. Jesús quiere tocar tus heridas, hermano. Quiere limpiar tus pecados y quiere llenarte de su amor. Él nos da ejemplo, nos dice, como yo lo hice, ustedes también háganlo. Cierre sus ojitos en esta noche, vamos a orar, a darle las gracias al Señor por esta palabra. Quiero decirle que todo esto Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me